Esta semana, en Vaticano, honramos la memoria del Papa Francisco reflexionando sobre el capítulo final de su papado, exploramos su relación espiritual con Benedicto XVI y descubrimos los emplazamientos del descanso eterno de los pontífices enterrados fuera del Vaticano. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Tras más de 5 semanas en el hospital luchando contra una neumonía recurrente, los médicos aconsejaron al Papa Francisco que se tomara 2 meses de reposo. Sin embargo, el Santo Padre optó por estar entre los fieles hasta sus últimos días. Dos semanas después de ser dado de alta, el Santo Padre realizó una breve comparecencia al final de la misa de clausura del Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Salud. Tras la bendición final, el Papa Francisco se dirigió a los peregrinos congregados con estas sencillas palabras. Buen domingo a todos. Buona domenica a tutti. Grazie tante. El Santo Padre también recibió el sacramento de la reconciliación en la Basílica de San Pedro, pasó un rato en oración y luego atravesó la Puerta Santa en unión con los peregrinos. La semana siguiente, el Papa Francisco hizo varias apariciones públicas. Realizó una visita sorpresa a la Basílica de San Pedro sin su atuendo papal habitual para rezar y saludar a los fieles, y la víspera del Domingo de Ramos visitó la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa entró en la Basílica para rezar ante el icono de la Virgen María Salus Populi Romani, que siempre ha visitado antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos. El Domingo de Ramos, el Papa Francisco salió de la Basílica durante unos 10 minutos para desear un feliz Domingo de Ramos y feliz Semana Santa a todos los reunidos en la Plaza de San Pedro para la Misa de Ramos de la Pasión del Señor. Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa. Tras saludar a los peregrinos en la plaza, el Papa regresó al interior de la basílica, donde se detuvo para rezar ante la tumba del apóstol Pedro, la de San Pío X y el monumento dedicado a Benedicto XV. Aunque el Papa Francisco no dirigió ninguna de las principales liturgias de Semana Santa y Pascua, hizo breves apariciones a lo largo del fin de semana de Pascua. El Jueves Santo realizó una visita privada a la prisión Regina Coeli de Roma, donde pasó alrededor de media hora saludando personalmente a unos 70 reclusos que asisten regularmente a sesiones de catequesis y otras actividades organizadas por la capellanía de la prisión. Aunque no pudo realizar el tradicional lavatorio de pies, el Santo Padre dijo a los presos que quería estar cerca de ellos. El sábado por la noche, antes de la vigilia pascual, el Papa hizo una rápida aparición para saludar a los fieles. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, fue uno de los últimos en ver y hablar con el Santo Padre. Durante el breve encuentro, ambos líderes intercambiaron regalos y felicitaciones de Pascua. La última aparición pública del Papa Francisco fue el Domingo de Pascua, cuando desde la logia de la Basílica de San Pedro pronunció su bendición pascual Urbi et Orbi. Sus últimas palabras públicas fueron sencillas: hermanos y hermanas, feliz Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras la lectura de su mensaje realizada por el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el Santo Padre bendijo a la multitud que lo aclamaba y saludaba. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén. Más tarde, por primera vez desde su hospitalización, saludó a los fieles en la plaza desde el Papa Móvil. Los más de 15 minutos que pasó saludando y bendiciendo a las 50.000 personas reunidas en la plaza resultaron ser su último paseo. A la mañana siguiente, a las 7:35 hora local, el Santo Padre falleció tras sufrir un derrame cerebral que le llevó al coma y a un posterior fallo cardíaco.
devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. A pesar de su fragilidad, el Papa Francisco hizo su última aparición pública haciendo lo que más le gustaba: estar con la gente y rezar con ella. Quédense con nosotros para explorar el particular vínculo que el Papa Francisco y Benedicto XVI compartían. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Para muchos fue una sorpresa cuando el cardenal Jorge Mario Bergoglio salió a la logia de la Basílica de San Pedro el 13 de marzo de 2013. Su vestimenta había cambiado, al igual que su nombre. El sucesor de Pedro número 265, líder de la Iglesia Católica Romana, sería conocido a partir de entonces como el Papa Francisco. Fue un momento sin precedentes, y no se trataba solo de que Francisco fuera el primer papa procedente de América Latina. Hacía muchos siglos que un papa emérito no sobrevivía a la elección de su sucesor. Mientras Francisco se presentaba ante los fieles en la plaza de San Pedro por primera vez, entre aplausos ensordecedores, el papa emérito Benedicto XVI, quien había dimitido solo 2 semanas antes, se encontraba en la residencia papal de Castel Gandolfo, observando en silencio los acontecimientos por televisión. Lo que sucedió a continuación conmovió profundamente al papa emérito. El Papa Francisco llamó a los fieles de todo el mundo a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por Benedicto XVI. En primer lugar, quisiera hacer una oración por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él, para que el Señor le bendiga y la Virgen le proteja. Padre nuestro que estás en los cielos, nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo. Así comenzó una relación de una década entre los dos papas, uno reinante, otro retirado. Grazie. 10 días después de su elección, el nuevo papa visitó al papa emérito en Castel Gandolfo. Qué extraño. Creo que todos estábamos sorprendidos. Era algo que estaba completamente fuera de cualquier posibilidad intelectual. Ver a 2 papas vivos y luego, muy rápidamente, creo que nos acostumbramos. Quiero decir, ¿quién ha visto algo así? Nunca. Es decir, ha habido papas retirados, unos pocos, ya sabes, a lo largo de los 2 milenios de historia de la Iglesia, pero ninguna imagen como esa. Todavía había mucha incertidumbre, pero creo que en ese momento Francisco había sido elegido, salió a ver a su predecesor, y esa fue una imagen muy tranquilizadora de unidad. Fue el primero de muchos encuentros privados entre ambos. Al principio se mostraron respetuosos el uno con el otro, invitándose mutuamente a tomar la iniciativa. Al final se limitaron a compartir el reclinatorio de la capilla reservada al Papa. Meses más tarde, Benedicto se instalaría en el monasterio Mater Ecclesia, en los Jardines Vaticanos, a unos metros de la residencia de Francisco en Casa Santa Marta. En vez de irse, eligió quedarse en el Vaticano. Dijo en su última audiencia, creo que fue la última audiencia pública, dijo que para mí no habrá más conferencias ni discursos, que viviré una vida de retiro, de tranquilidad, de aislamiento, de soledad.
Al principio era muy extraño ver a los dos papas, por así decirlo, uno emérito y otro reinando juntos. Pero al quedarse allí, creo que demostró que no abandonaba a la Iglesia, que se quedaba, como dijo en su oración en apoyo de la Iglesia. Algunas personas plantearon la cuestión de cómo será tener dos papas en el Vaticano, si sería un conflicto. Personalmente no lo creo. Pensé que la elección de vivir en el Vaticano era precisamente para evitar ese tipo de cosas. Creo que era la única opción en esa situación, porque si hubiera vuelto a Alemania como le hubiera gustado, se habría creado una situación de dos papados, porque la gente habría ido a visitar al Papa emérito, habrías tenido problemas de seguridad y visualmente habría generado la idea de que había abandonado el corazón de la Iglesia. El arzobispo George Ganswein, su secretario privado, permaneció con él durante lo que Benedicto pensó que serían sus últimos meses. Creía que tras su dimisión el buen Dios le concedería solo un año más. Tal vez nadie se sorprendió más que él cuando ese un año más se convirtió en muchos más. Tras su dimisión, Benedicto solo abandonó oficialmente los muros del Vaticano una vez y en silla de ruedas para ver a su hermano agonizante, Monseñor Georg, en Alemania. En el Vaticano, sin embargo, participó en varias celebraciones públicas con Francisco, sobre todo al principio del nuevo pontificado. Especialmente memorables fueron la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII en 2014 y la apertura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia en 2015. El mundo también lo vio en un puñado de otros eventos, casi siempre como un participante más. La proximidad de Benedicto dentro de los jardines podría haber sido incómoda, pero Francisco dijo a menudo que atesoraba su presencia. He dicho muchas veces que me encantaba que viviera aquí en el Vaticano, porque era como tener al abuelo sabio en casa. Gracias. Era como avere il nonno saggio a casa. Grazie. Y en palabras del propio Benedicto, estaba en un buen sitio. Su bondad, evidente desde el momento de su elección, me ha impresionado continuamente y sostiene en gran medida mi vida interior. Los jardines vaticanos, a pesar de toda su belleza, no son mi verdadero hogar. Mi verdadero hogar es tu bondad. Allí me siento seguro. El Papa Francisco, durante el periodo de su papado, cuando Benedicto aún vivía, trató a Benedicto con gran respeto y afecto públicamente, y por lo que sabemos, eso fue muy sincero. Y Francisco dijo que consultó con Benedicto en algunas ocasiones. Creo que fue muy cordial. El propio Francisco dijo que le parecía un abuelo sabio para él y para el resto de la Iglesia, y no se podía tener otra idea del Papa Benedicto. Eso es realmente lo que era de principio a fin. Ciertamente, la parte de la sabiduría. Hay razones para pensar que tal vez Francisco se sintió un poco intimidado por la presencia de Benedicto y que una vez que Benedicto se fue, sintió que tenía una mano más libre, que puede ser el caso. Pero eso no contradice, no entra en conflicto con la idea de que Francisco también tenía respeto y afecto por Benedicto. El periodista bávaro y biógrafo de Benedicto XVI, Peter Seewald, preguntó a Benedicto en una entrevista si alguna vez se había peleado con Francisco. No hizo ningún comentario al respecto, al menos no a mí. Siempre he intentado como periodista, por supuesto, obtener algo de él, pero me dijo que no. No quería dar la impresión, ni siquiera remotamente, de ser una especie de papa en la sombra, que comenta la actuación de su sucesor en el cargo. Y mientras ejercía el ministerio petrino siguiendo los pasos de Benedicto, el Papa Francisco subrayó repetidamente lo significativa que fue la obra de Benedicto XVI para la Iglesia, no solo su teología, sino también su compromiso con las víctimas de abusos.
Francisco alabó sus esfuerzos en múltiples ocasiones, incluso durante una visita en 2018 a una Irlanda que aún lidiaba con las secuelas de los abusos. Su intervento franco y deciso continúa a servir. Su intervención de Benedicto, franca y decisiva, sigue sirviendo de impulso a los esfuerzos de los dirigentes de la Iglesia por corregir los errores del pasado y promulgar normas estrictas para garantizar que no se repitan. Que no accadano di nuovo. Benedicto solía recibir visitas privadas en el monasterio Mater Ecclesia, en particular con personas que ya conocía. Después de que el Papa Francisco nombrara a los nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro, una de sus primeras paradas fue el monasterio, para presentar sus respetos también a Benedicto. Benedicto y su secretario, el arzobispo Gangswein, rezaban juntos un rosario diario en los jardines, acompañando a Francisco en oración año tras año. Pienso que el Papa Benedicto tenía una gran fuerza intelectual, obviamente, y fue algo que le llevó adelante incluso a pesar de la fragilidad de su salud. Supongo que si hubiera seguido siendo papa, tal vez no habría vivido 10 años, porque el estrés de ese cargo es tal que podría haberse agotado, pero pudo descansar y llevar una vida tranquila en Mater Ecclesia. No creo que El español Pablo Blanco Sarto, ganador del premio Ratzinger 2023, consideró muy importante el papel secundario de Benedicto XVI. Cuando un papa, en un momento en el cual estaba delicado, pero no estaba en las últimas, ni mucho menos, ¿no?, se retira a rezar, yo creo que es un ejemplo y una ejemplificación de lo importante que es la oración en la Iglesia. Entonces, él se retira a rezar para sostener al Papa que venga después en ese proceso de reforma, de purificación de la Iglesia en el cual estamos embarcados en este momento. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que decía, digamos, en teoría o en su teología, ¿no? La teología de la santidad. Sí. Benedicto XVI falleció en la Nochevieja de 2022 a los 95 años de edad, casi 10 años después de abandonar el ministerio petrino. Sus últimas palabras fueron: Jesús, te amo. Días después, Francisco celebró el funeral de Benedicto y encomendó su alma a Dios. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír su voz definitivamente y para siempre. Siempre la sua voce. Benedicto fue enterrado entre los otros muchos papas en las grutas de la Basílica de San Pedro. Ahí se cerró un capítulo fascinante y sin precedentes en la historia de la Iglesia, cuando dos papas, Francisco y Benedicto XVI, vivieron juntos como amigos en la Ciudad del Vaticano. Quizás sea lo más histórico del pontificado de Francisco. Habrá que ver. Los historiadores tendrán que ver con el tiempo, pero puede ser esta cohabitación, si quieres llamarlo así, de dos papas, que es extraordinario, y ya veremos si se repite. Pasará a la historia ciertamente como el primer y más notable periodo del papado, pero que permite una nueva posibilidad. ¿Por qué no? No pasa nada. La Iglesia puede adoptar algo así y puede sobrevivir, y quizás incluso prosperar. Descubran con nosotros a los papas que no están enterrados en el Vaticano y la historia que hay detrás de sus últimos lugares de descanso. Cuando muere un papa, se celebra un funeral solemne. El rito funerario de los papas se ha codificado a lo largo de los siglos y tiene dos objetivos:
El primero es mostrar respeto y reverencia por los restos del hombre que se convirtió en papa. Y el segundo es mostrar la fugacidad de la condición humana. El hombre que se convierte en papa es un hombre que, desde las cenizas, pasa a ser el sucesor de Pedro y que, en el momento de la muerte, realiza el mayor acto de humildad encomendándose al Señor de la vida, testimoniando su fe en Él y entregando a otros el encargo recibido. Desde el siglo IV, tras el rito funerario, los papas han sido generalmente enterrados en el Vaticano, salvo algunas excepciones. Razones de conveniencia, peticiones particulares del pontífice y, en ocasiones, incluso por cuestiones prácticas. De los 265 sucesores de Pedro, 30 fueron enterrados fuera del Vaticano. El Papa Francisco también eligió en su testamento espiritual no ser enterrado en el Vaticano. Expresó su deseo de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. El último papa que antes que él no fue enterrado en San Pedro fue León XIII, quien pidió que lo enterraran en San Juan de Letrán. La tradición de enterrar a los papas en San Pedro no se remonta a los inicios del cristianismo. No sabemos nada de los enterramientos de los 2 primeros siglos. Hasta el siglo V, los primeros papas se enterraban en las catacumbas o bajo algunos monumentos a nivel de la superficie. León Magno fue el primer papa enterrado en San Pedro. A partir de esa época, los enterramientos se encuentran repartidos por todas las iglesias de Roma, y desde finales del siglo V hasta el siglo X, los enterramientos se realizan principalmente en San Pedro. El obispo de Roma es enterrado donde muere. Los obispos que mueren en Roma son enterrados en Roma, aunque en ocasiones también son trasladados a Roma cuando el fallecimiento se produce fuera de ella. A Roma cuando la muerte è avvenuta fuori. El Papa Francisco eligió la Basílica de Santa María la Mayor para su entierro por su profundo vínculo personal con ella. Rezaba a menudo ante el icono de la Salus Populi Romani, especialmente antes y después de cada viaje apostólico. Visitó la basílica en el primer día de su pontificado. Su última visita tuvo lugar el 12 de abril de 2025, pocos días antes de su fallecimiento, cuando rezó ante el icono en vísperas de la Semana Santa. Su conexión con Santa María la Mayor también estaba arraigada en su identidad jesuita. Fue allí donde San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, celebró su primera misa. Francisco no será el primer papa enterrado en Santa María la Mayor. La basílica alberga las tumbas de Honorio III, Nicolás IV, San Pío V, Sixto V, Pablo V, Clemente VIII y Clemente IX. En los 2 primeros siglos, las sepulturas se encuentran necesariamente donde están los cementerios, y los cementerios son las catacumbas que hoy conocemos. Es después, a partir del siglo III, cuando encontramos los primeros enterramientos en la superficie. El primer criterio es el de la practicidad. Donde hay un cementerio debe reposar el cuerpo del obispo de Roma. Con el tiempo nos dimos cuenta de que el obispo de Roma es una persona especial y por lo tanto empezaron los entierros en los que se colocaba a todos los obispos de Roma juntos, haciendo de la ubicación un lugar sagrado por excelencia. Un luogo santo per eccellenza. Las grutas vaticanas y la Basílica de San Pedro albergan los restos de 90 pontífices. ¿Qué otras iglesias de Roma albergan los restos de diferentes papas? En la Basílica de San Pedro están enterrados unos 90, 21 en las grutas vaticanas. San Juan de Letrán es la catedral del Papa en Roma y no es de extrañar que muchos papas quisieran ser enterrados allí. De hecho, hay 22. Hay 7 en Santa María la Mayor, 5 en la Basílica de Santa María de Minerva, 5 en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, 3 en San Pablo Extramuros y 1 en la Basílica de los 12 Santos Apóstoles. Entre los papas que no están enterrados en Roma, podemos nombrar a Gregorio XII, el último papa antes de Benedicto XVI que abdicó y que está enterrado en la Catedral de Recanati, en Las Marcas. Benedicto XII y Juan XXII en Aviñón. San Celestino V, fallecido en 1294 tras abdicar, que se encuentra en la Basílica de Colemaggio en L'Aquila y cuya tumba visitó Benedicto XVI antes de su propia renuncia en 2013. El Beato Gregorio X en Arezzo.
San Gregorio VII en Salerno y a Deodatus I en Cinto Euganeo, en el Véneto. El Papa Francisco había decidido que fuera velado en la Basílica de Santa María la Mayor, una elección que alteró ligeramente los ritos funerarios tradicionales. Esta querida basílica se erigirá ahora en lugar de peregrinación, en memoria de un papa caracterizado por la humildad y una profunda devoción a la Santísima Virgen.